Estimados estudiantes de sexto año básico, estimados apoderados, les doy la más cordial bienvenida. Tenemos acá nuestra clase número 4, que es la clase de retroalimentación para sexto básico. Esta clase corresponde al eje Ciencias de la Vida, al nivel 1 y al objetivo de aprendizaje número 1. El objetivo de la clase es retroalimentar los contenidos que trabajamos durante las 3 clases anteriores en el OA 1. Las habilidades a trabajar son observar, comprender y sistematizar. Vamos a empezar a hacer la revisión de lo que es y de lo que vimos durante las 3 últimas clases. En la primera clase, jóvenes, nosotros vimos las fuentes de energía y los seres vivos. ¿De dónde obtienen la energía los seres vivos para vivir? Y tenemos 4 elementos esenciales, que son la energía solar, el oxígeno, el agua y los alimentos. ¿Ya? Ahí hay 4 factores por lo cual los seres vivos pueden vivir y desarrollar su vida, ¿cierto? También vimos lo que era el concepto de energía para la vida, de qué se trata el concepto de energía, y lo definimos de la siguiente forma. La energía es necesaria para vivir y se obtiene principalmente de los alimentos. La energía es el combustible del cuerpo humano que necesita para vivir y ser productivo. Todos los procesos que realizan en las células y en los tejidos requieren de la energía para llevarse a cabo. También existen otros tipos de materias que el ser humano y todo organismo necesita para vivir y desarrollar su ciclo de vida. Necesariamente la luz solar la ve como un elemento primordial en el concepto de lo que es energía, ya que nos transmite calor y energía lumínica, ¿ya? Luminosidad y calor. Y también hace mención a 4 otros elementos que vendría siendo el oxígeno, el agua y los alimentos. Vamos a ver lo que vimos en la clase número 2. ¿Ya? En la clase 2, jóvenes, trabajamos los tipos de organismos y la fotosíntesis. ¿Qué tipos de organismos existen? Y la fotosíntesis. ¿Ya? Los tipos de organismos definimos que habían 2 tipos de organismos, el organismo autótrofo y el organismo heterótrofo. ¿Ya? Los organismos autótrofos son los que elaboran su propia alimentación, su propia energía a través de factores ambientales como por ejemplo el sol, el agua, el oxígeno. ¿Ya? Uno de estos ejemplos serían las plantas, ¿cierto? Las cianobacterias y las algas marinas. Y los heterótrofos son los organismos vivos que requieren la depredación, ¿ya? El alimentarse de un ser menor en la cadena alimenticia. Por ejemplo, nosotros los seres humanos comemos el cerdo, la vaca, ¿ya? Y son fuentes de proteínas para nuestro cuerpo, ¿cierto? Así también lo hace el pez con los peces más pequeños, el águila con, no sé, por las ratas, etc. Son organismos que no pueden fabricar su propia energía, su propia alimentación y requieren de conseguir esta energía a través de otros seres vivos. ¿Ya? Y también trabajamos lo que era la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es un proceso principalmente de las plantas y los árboles. ¿Ya? Es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse y crecer y desarrollarse, ¿cierto? Y ahí hay una flecha que nos indica la imagen del proceso que también la vimos en la clase número 2, ¿ya? Los elementos en que consiste la fotosíntesis, cómo crecen las plantas, energía solar, el dióxido de carbono y el oxígeno, el agua y las sales minerales que están en la tierra, ¿cierto? La absorción de dióxido de carbono y la eliminación de oxígeno, que es un elemento esencial para los seres humanos. ¿Ya? Dijimos que la planta respiraba de noche y durante el día ejecutaba solamente el intercambio gaseoso, ¿cierto? Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila, que es la sustancia verde, la pigmentación verde que está en las hojas. Todo árbol, toda planta que tenga esta pigmentación tiene clorofila. ¿Ya? Y esta es la que es la encargada de absorber la luz solar, de forma adecuada para poder realizar el proceso fotosintético.
Y a su vez la clorofila es la responsable característica también de la pigmentación verde, de que los árboles se vean lindos en el verano, y esté todo verde hermoso, ¿cierto? Gracias a este líquido verde llamado clorofila. En la clase número 3, jóvenes, vimos los aportes científicos al estudio de las plantas y investigamos un poco sobre la vida de Jan Battista van Helmont, ¿cierto? Este científico hizo aportes al estudio de las plantas a través de un experimento con la hoja y la mata del sauce, ¿cierto? Buscó descubrir la fuente de los materiales nutritivos que tenían en las plantas. Por ejemplo, puso a prueba el crecimiento durante un cierto periodo de tiempo y después volvió a revisar el crecimiento de la planta y comparando el estado inicial y el estado terminal. ¿Ya? A una planta le echó mucha agua y a otra planta no le echó prácticamente nada. ¿Ya? Realizó su experimento en un árbol de sauce durante 5 años. 5 años duró este experimento, esta experimentación. Van Helmont creyó que el árbol se alimentaba de agua, pues la tierra no había presentado ningún cambio, ninguna alteración. La tierra conservó el peso y la masa de la misma forma al estado inicial de cuando empezó la experimentación. No así el árbol, que crecieron prácticamente en los dos depósitos que nosotros analizamos y que ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Acá creció el árbol, pero la tierra mantuvo su masa y su volumen, su peso, ¿cierto? ¿Ah? También Van Helmont propuso la teoría de la transmutación de las especies, ¿ya? O la generación espontánea, ¿cierto? Que el agua se había convertido en madera en este caso, ¿ya? Él creía que el agua que le había echado a la maceta había hecho crecer la planta y se había convertido en madera, o sea, en el tallo, en el tronco de esta planta, ¿ya? Y en el estado inicial pueden ver que hay una gran diferencia en la estatura del árbol, en el peso del árbol, ¿ya? Y en la tierra se conserva prácticamente igual, ¿ya? Esa fue la experimentación de Van Helmont, ¿ya? Jóvenes, para sistematizar lo que hemos aprendido durante este objetivo, vamos a trabajar y vamos a hacer la síntesis, ¿ya? Seres vivos, nosotros trabajamos en este objetivo, los seres vivos enfocándonos en lo que eran las plantas, ¿cierto? Dependen de factores energéticos para vivir. ¿Qué factores energéticos dependen de los seres vivos para ejecutar su vida? La energía solar, el oxígeno, el agua y los alimentos. La energía solar, el oxígeno y el agua hacen posible el proceso de fotosíntesis, que es la fabricación de energía a través de la absorción de estos tres elementos, ¿cierto? Energía solar, oxígeno y agua. En este contexto se puede decir de que él le da validez al agua, pero ¿de qué manera? De la forma que hizo crecer los dos árboles, ¿cierto? Y no le da validez a lo que es la tierra, ni al oxígeno, ni a la energía solar, ¿ya? No considera esos dos aspectos, sino que él atribuye al agua que directamente, proporcionalmente, se transformó en lo que era la madera del árbol y así este pudo crecer, ¿ya? Esa es un precepto, ¿ya?, de la teoría de la transmutación de las especies o generación espontánea que él propuso, ¿ya? Y trabajó Van Helmont finalmente el crecimiento del árbol del sauce en un estudio comparativo, y gracias a este estudio él pudo dar cuenta de evidencias que le permitieron ejecutar su teoría, ¿ya? Ya, jóvenes, espero que esta clase haya sido bien explicativa para ustedes. Es la clase de retroalimentación, ¿ya? Vamos a trabajar de esta manera de aquí en adelante, y en el próximo objetivo ya vamos a pasar a lo que es sistema reproductor y ver las características de estos procesos. Cuídense mucho, muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.